presencia de Dios habita, tienen que suceder cosas grandes y sobrenaturales. Y yo quiero que tú sepas que Dios va a hacer algo contigo mañana. Oye, que te lo estoy diciendo, es palabra del altar. Ore conmigo. Pídale al Señor que le ministre, que le hable, que toque su corazón. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Dios Todopoderoso, te damos la gloria, la honra, porque tú eres bueno. Señor, y sabemos que en tu nombre hay poder, vida, bendición y victoria. Padre, ayúdanos a aferrarnos a todas esas palabras y promesas que tú nos has dado. Señor, bendice la vida de mis hermanos y mis hermanas por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y aprovechamos para saludar a toda la audiencia, los televidentes que están viendo a través de las redes sociales o que verán el programa de televisión. Les saludamos a todos. Este es el pastor Luis Rivera y usted está en Ministerios Internacionales Ríos de Agua Viva. ¿Qué le parece si le damos un fuerte aplauso a toda la gente que tiene a bien sintonizar? Puede sentarse. El tema de esta mañana es entrando a la madurez. Cuando hablamos de madurez en la vida cristiana, debe ser uno de los objetivos o el objetivo principal de todo aquel que se convierte. Una persona que se convierte a Cristo debe hacer todo lo que de su parte esté por madurar. Dirá usted, pastor, ¿y qué es madurar? Bueno, yo le voy a dar dos definiciones porque la palabra madurez tiene dos aplicaciones en las cuales podemos aplicarla. La primera manifestación de madurez es, número uno, el estado de un fruto que ha alcanzado un desarrollo completo. Otra forma de verlo es cuando un fruto, un fruto está en su estado óptimo de calidad, estado óptimo en cuanto a sabor, el estado óptimo en cuanto a tamaño. Es el mejor momento del fruto. Obviamente es el mejor momento para comerlo. ¿Cuántos se han intentado comer un plátano verde? Un guineo verde. No hay quien aguante eso. Uno se lo come así, tal cual. Es horrible. Pero sin embargo, cuando ya está maduro, es una de las frutas más sabrosas y más populares que la gente suele disfrutar. ¿Quién no le gusta una banana en la mañana o lo que sea? El sabor es muy bueno. La segunda cosa que podemos hablar o aplicar madurez es el estado de una cosa que ha alcanzado su pleno desarrollo o de una persona que ha alcanzado su mejor momento en algún aspecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la madurez tiene dos aplicaciones. Una en el ámbito de la agricultura, de los frutos, pero también tiene una aplicación en cuanto a nuestras personas. Una persona, la gente se dice, ese es un hombre maduro, es una mujer madura. Y cuando hablamos de esa madurez, por lo general se aplica a cierta edad de la vida. Algunos dicen que se va entrando una persona entra a una etapa donde se le puede considerar alguien maduro, 30, 35, 40 años, se asume que esa persona ha entrado en una madurez. ¿Por qué? Porque ya no crece más físicamente en estatura, ya no crece más, ya terminó su crecimiento óseo de los huesos, ya no va a crecer más de estatura. La persona ha alcanzado su mayor potencial o mejor condición física, por llamarlo de alguna forma, masa muscular, resistencia. Bueno, se ha desarrollado físicamente. Un muchacho de 14 años no podemos equipararlo a un hombre de 25, 30, 35 años en un estado de una fortaleza, está en plenas facultades. Quiere decir entonces que eso habla de esas dos aplicaciones hay en cuanto a lo que es la madurez. Pero también la palabra nos enseña que nosotros tenemos que ser maduros en cuanto a la fe. Habla de una madurez en la fe. Y tomando como base las primeras dos cosas que he dicho, lleva un momento en la vida del hombre que los cristianos, los creyentes, los discípulos, tenemos que llegar a un momento óptimo en nuestra vida. Un momento donde podamos decir que estamos madurando
o que hemos madurado. Y la palabra nos enseña la importancia de madurar. Usted tiene que madurar. Yo me he encontrado personas que llevan mucho tiempo dentro de la iglesia y realmente veo que no han madurado. Realmente no han madurado. Personas que llevan hasta décadas y muchas veces los encontramos que sus reacciones no son de una persona que da testimonio, su vida, que ha madurado. Vemos que las crisis de la vida lo apartan. Yo he conocido personas que llevan mucho tiempo en la iglesia y una palabra predicada un poquito intensa el domingo en la mañana los puede retener un mes o dos en su casa enojados y es el mismo que dice que es maduro porque lleva 10, 15, 20 años. Y vemos que la vida de la persona no necesariamente evidencia que ha madurado. Te dije hace un momento que el reto primordial de cada uno de nosotros, una vez nos convertimos, entramos en ese proceso de maduración que debemos poner todo nuestro empeño para poder crecer y madurar. Es importante entender que la madurez tiene un olor que la caracteriza. Cuando algo está maduro, huele bien. ¿Cuántos se han notado cuando usted entra y hay, por ejemplo, a un lugar donde hay naranjas, un lugar donde hay fresas, un lugar donde hay bananas, guineos, como le llaman algunos? Tú entras y al estar maduro, usted entra y se percibe que huele a fruta madura, porque la madurez tiene un olor. Entonces nosotros como cristianos maduros tenemos que dar ese olor. La Biblia habla de nosotros y dice que debemos que producir el olor a Cristo. La gente tiene que oler a Cristo en nosotros, en nuestra vida. Nuestras acciones produzcan un olor grato delante de la presencia del Señor. Nuestras ofrendas, dice la Biblia, dice la palabra que cuando damos una ofrenda con entendimiento al Señor, no damos ahí por dar, una ofrenda con entendimiento. El apóstol Pablo dice, hablando de la ofrenda con entendimiento, dice olor grato delante del Señor. ¿Qué quiere decir entonces? Que nuestras acciones producen un olor delante de la presencia de Dios. La palabra también habla y dice que en ciertos momentos de la historia se hicieron sacrificios que Dios no se agradó de ellos. Cosas como los hijos de Coré que quemaron incienso en el desierto y dice que Dios no se agradó de ellos. Dios no se agradó de la ofrenda de Ananías y Zafira. Todos conocemos el destino de Ananías y Zafira porque la ofrenda no le olió bien a Dios. Todos conocemos las historias de tantas personas que han intentado la ofrenda que Saúl quiso ofrecer a Dios cuando no le pertenecía a él eso. Dice la palabra que Dios no se agradó de eso. La palabra nos enseña muchísimos ejemplos de gente que intentó hasta el punto de Caín y Abel. Todos conocemos la historia de Caín y Abel. Ante la vista no había nada que llamara la atención, pero Dios entendió y no le agradó la ofrenda. ¿A qué no le agradó? El olor, porque la ofrenda tiene un olor. Nuestras acciones son como un olor. Por eso dice la Biblia que nuestra adoración es comparada al incienso que sube delante de la presencia del Señor, que genera un olor grato. No hay cosa más triste que los malos olores. Andar con alguien que no huele bien es terrible eso, es una cosa muy complicada. Entrar a un restaurante que no huele bien es complicado. Ir a un cuarto de hotel a hospedarse y que el cuarto de hotel no huela bien es algo que puede ser perturbador para una persona. Yo no sé si usted me dejo entender o me capta para dónde vamos, pero tenemos que entender que tenemos que madurar. Y el asunto del olor y la madurez van juntos, porque la palabra dice en Cantares capítulo 2, verso 13, ahí está en la pantalla, dice Cantares 2:13, la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Dice la palabra que la higuera ha echado sus higos y que las vides son las plantaciones de uvas, han dado su olor. Cuando hay madurez, hay un buen olor. Cuando usted y yo maduramos, nuestras acciones comienzan a destilar un olor maravilloso que glorifica al Señor. Dios nos enseña por medio de su palabra, al principio de la siembra y de la cosecha, de que nuestras acciones llegarán a un momento, nuestra vida, el desarrollo, produce un olor que da gloria al Señor y produce alegría. Alguien puede decir, yo voy a producirle alegría al Señor con mis acciones, con mi vida,
con mi entrega. Oh, gloria al nombre de Jesucristo. Mis amados, y la madurez es importante porque la madurez es lo que nos hará a nosotros producir para lo que Dios espera de nuestras vidas. O sea, ¿por qué es necesario madurar? Porque es lo que Dios espera. Es necesario madurar porque es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dice la palabra que el apóstol Pablo enseñó y dijo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando fui hombre, dejé lo que era de niño y ahora juzgo como hombre, hablo como hombre y pienso como un hombre. Quiere decir que es importante madurar porque la madurez nos hace recibir promesas. Los que están anotando, anoten eso. La madurez nos da acceso a las herencias. La palabra dice que cuando el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. O sea, el heredero, aunque es el heredero de todo, dice, en nada difiere del esclavo, sino que está con tutores, está con cuidadores, está con ayos, hasta el tiempo señalado por el Padre, y entonces recibe la herencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto para nosotros puede parecer algo simbólico, pero yo quiero que usted entienda de qué estoy hablando en esta oportunidad. La palabra enseña que los padres acaudalados no podían soltar las herencias así nomás a hijos incompetentes, porque no se podía despilfarrar el aval de la familia, el patrimonio familiar, no se podía despilfarrar poniéndolo en manos de un incompetente. Que quiere decir que había que capacitar al joven, al niño y al joven, capacitarlo para que tuviera la habilidad de recibir una herencia. Entonces, esto está en la Biblia y esto es un simbolismo de nuestra vida. Y nosotros tenemos que entender que Dios tiene grandes cosas que están para nosotros. ¿Sabe usted que Dios tiene grandes cosas para usted? ¿Sabe usted que hay cosas que Dios tiene preparadas para usted? Nada más que uno lo cree, dos lo creen, tres lo cree. Pero yo quiero que usted entienda que eso que Dios tiene preparado para usted no es que Dios no te lo quiere dar porque Dios es austero, que Dios es tacaño, que Dios no quiere darte las cosas. Por Dios, ¿por qué no me das? Es que tú tienes que entender que Dios es un Dios que es un padre responsable. Que usted, si usted tiene su hijo, no es responsable darle un carro a un hijo de 10 años de edad. Es una irresponsabilidad ponerle la llave de un vehículo. Toma, mijo, váyase a la tienda. A un niño de 10 años, ¿el carro es una bendición o una maldición? Es una bendición. Todos aquí llegamos en un carro en el día de hoy, ¿verdad? Todos llegamos en un vehículo de motor. Un carro es una tremenda bendición, un vehículo es una tremenda bendición. Pero si yo le pongo este vehículo y llamo a esta niña que está aquí, a la niña que está aquí y le digo: toma, niña, llévate, vete, prende mi carro y vete, a Griselita. ¿Ah? ¿Qué va a pasar? Lo más seguro va a haber una tragedia. ¿Por qué? Porque aunque el carro es una bendición, ella no está ni físicamente preparada, ni mentalmente preparada, ni tiene los conocimientos de un vehículo. Entonces es una irresponsabilidad ponerle un vehículo en las manos a una muchachita, jovencita así como ella. Es una completa irresponsabilidad. Yo quiero que tú sepas que Dios tiene grandes y enormes bendiciones para ti que están a la espera de que madures. Entonces, madurar te conviene. Madurar te conviene porque en el momento que madures podrás recibir cosas que Dios tiene preparadas para ti. Yo creo que tú lo sepas. Hay cosas preparadas para ti. Hay cosas preparadas para mí. Yo tengo que madurar y crecer, yo tengo que fortalecerme en mi fe y yo tengo que crecer lo mejor que yo pueda, dar mi mejor esfuerzo, porque en el momento que yo maduro, Dios puede confiarme cosas que no le puede confiar a un inmaduro. Por eso cuando vine aquí no me recibió una iglesia de 500 miembros, me recibió una iglesia de 15, 20 personas, porque en aquella etapa de mi vida era lo que yo podía tener. Pero como Dios me fue capacitando y me fue moldeando y me fue enseñando cosas, pudo confiarme más cosas a mi vida. Dios va a hacer lo mismo contigo. Hay cosas que ahora mismo tú dices: pastor, ¿y cuándo va a terminar esto? Cuando madures. Tienes que madurar, porque cuando tú maduras, ya la prueba no tiene nada que hacer en ti.
¿Será que me dejé entender? ¿Por qué las pruebas? La gente se pregunta, ¿por qué una prueba? Pastor, ¿por qué estos problemas? Pastor, ¿por qué las pruebas? Las pruebas vienen para fortalecerte la fe. Las pruebas vienen para mostrarte un aspecto de Dios que tú no habías conocido en el pasado. Las pruebas vienen no como que Dios se deleita en verte sufrir y verte llorar y verte desesperado. No, las pruebas tienen un propósito. Entonces, el propósito de las pruebas es que no es que las pruebas te hacen madurar, no, es que Dios utiliza la prueba para llevarte al punto de maduración que Él quiere, para que entonces sea de bendición y para que entonces tú mismo estés apto para recibir herencias, para recibir cosas que Dios no te puede confiar en este instante porque no estás capacitado, no estás listo para poderlas manejar. Pero cuando eres probado y pasas la prueba en victoria, entonces puedes decir, he madurado, he entrado en un periodo de maduración en mi vida y estoy listo. Cuando tú aprendes y vences algo definitiva y permanentemente en tu vida, ya Dios nunca más te va a probar en eso, porque eso es prueba finiquitada. Ese asunto ya finalizó. Mi alma alaba la gloria del Señor. ¿Estás entendiendo lo que te quiero decir? Donde hay una prueba que se fracasa, esto yo lo he dicho 20,000 veces, donde hay una prueba fracasada es prueba repetida. Todo aquel que fracasa hoy en una prueba, todo aquel que hoy renuncia por una prueba, todo aquel que cuando el matrimonio entra en crisis renuncia a las cosas del Señor, tu matrimonio siempre estará en crisis porque es prueba fracasada. Donde hay prueba fracasada es prueba repetida. Pero cuando tú aprendes y tú derrotas la prueba, tú no tienes ya más por qué vivirla. ¿Por qué Dios te va a hacer pasar una prueba que ya tú venciste? Dios te llevará a una prueba distinta que tal vez te va a llevar a otro nivel de bendición, otro nivel de nueva herencia, otro nivel de nuevas adquisiciones espirituales y materiales en la vida tuya. Entonces te conviene madurar. Si estás batallando con las mismas cosas que batallaste cuando te convertiste hace unos añitos atrás, todavía estás en la misma, no has madurado. Tienes que entender que eso tiene que superarse, ese carácter tiene que superarse. Mientras no aprendas a ser educado con la gente, y si eras de los que sacaba el dedo malo a los que le tocaban bocina en la calle, y todavía 5 años después todavía sigues sacando el dedo, no sirves para huir y no sirves para... ¿Por qué? Porque aquí la gente te hace cosas que te va a sacar por el techo. ¿Será que me deja entender? ¿Me dejé entender en esta hora? Usted tiene que entender que Dios te permite esas cosas en la vida para que usted entienda que Dios te lleva a un nuevo nivel. Se te puede confiar algo porque ya aprendiste a controlar tu carácter en ese aspecto de la vida. Entonces Dios puede confiarte algo que no te había confiado antes porque tu carácter, tu inmadurez se lo impedía. ¿O será que me dejo entender en esta hora? Alguien puede decir gloria a Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. La palabra dice en Cantares que la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne, que eso habla de ya, que ya estaba maduro, el tiempo de la cosecha había llegado. Y dice que eso, dice, y dieron su olor. Quiere decir entonces que la característica de la madurez, dije, buen olor. Y ese buen olor habla de acciones. Ese buen olor habla de proceder adecuadamente en la vida. Entonces, mi amada iglesia, el momento en el cual Jesús manifestó mayor unción no fue cuando resucitó a Lázaro de entre los muertos. Mucha gente dice que el sello de los milagros, de hecho el milagro de los milagros, hablando del movimiento sobrenatural, ningún milagro puede superar a la resurrección de muertos. O sea, ese es el tope de los milagros. O sea, porque cuando un enfermo se sanó, un tumor se fue, un paralítico se paró. Pero cuando hablamos de un muerto, el muerto está. Y los que estudian un poquito de anatomía y de cuestiones de estas, hay una serie de cosas que ocurren en una persona que fallece. Usted lo ve igual, pero la persona entra a las horas, al ratito de haber parado el sistema de oxígeno del corazón, la sangre, al detenerse todo eso, inmediatamente entra un proceso de putrefacción que no se puede ver al instante, pero ya sucedió, está sucediendo. La persona comienza a podrirse, el cerebro una vez pasa
un minuto, minuto y medio sin oxígeno y el cerebro ya que entra en muerte cerebral no sirve para más nada. Igual con otros órganos, eventualmente con las horas ya no servirían para trasplantarlos a nadie más, aunque el cuerpo se mira prácticamente sin ningún tipo de alteración. ¿Por qué? Porque ya la putrefacción ha comenzado en esa persona. Sin embargo, cuando hablamos de la resurrección de los muertos, de un milagro de resurrección, ocurren una serie de cosas que yo no voy a entrar ahora, pero es el tope. Por eso Jesús dice en la Biblia que ya cuando estaba a punto de ser ya llevado a la cruz, el sello del milagro, aunque él había resucitado a otros muertos, pero eran muertos de ratito, muertos que se morían y Jesús llegaba al ratito, en ese mismo rato y los levantaba. Pero cuando hablamos de Lázaro entre los muertos, este fue el tope, porque este llevaba ya 4 días de muerto y la putrefacción estaba ya bien acelerada en él, al punto de que la familia ni siquiera quería remover la piedra, porque decían, esto no va a haber quien aguante cuando removamos esta piedra. Pero sin embargo Jesús le hace retroceder a la putrefacción, trae el alma de donde estaba, restaura los tejidos, restaura la sangre, restaura todo y Lázaro se levanta y es resucitado. Y pensamos que ese fue lo más grande, el momento de más unción de la vida de Jesús. Pero yo quiero mostrarles que hay un momento de más unción en la vida. Porque cuando hablamos de madurar en la unción nos lleva con la intención de la unción, es ungir a otros. ¿Será que me dejo entender? Sin aceite no hay unción. Entonces Jesús dice en la Biblia que en el momento en el cual Jesús manifestó mayor unción, podemos decir que no fue cuando resucitó a Lázaro, sino fue en el momento que fue al Getsemaní. Y la palabra Getsemaní significa prensa. Y era el lugar, Getsemaní era un lugar donde los cultivadores de la aceituna, los que cultivaban olivas, aceitunas, iban ahí. Era un lugar donde se prensaba la aceituna, y al prensarla destilaba ese aceite, que es el que usted compra muchas veces en la tienda, que llaman aceite 100% virgen, que lo ponen de oliva y todo ese tipo de cosas. Pues eso viene de exprimir, de apretar la uva. Por eso Getsemaní significa prensa de exprimir la aceituna. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando llegó la hora de que Cristo iba a ir a la cruz del Calvario, Jesucristo se fue a la prensa. Jesucristo se fue al Getsemaní. Alguien tiene que decir gloria a Dios, porque los que son maduros y los que han alcanzado madurez tendrán que ir al Getsemaní, porque de la prensa, del apretón ese que duele, ¿cómo duelen los apretones estos que producen las pruebas y los quebrantos de la vida? ¿Cómo duelen? Queremos brincar, queremos escapar, queremos correr, queremos evadir eso, pero no se puede. Pero ¿sabes una cosa? Cuando ese apretón viene, ahí sale lo mejor de ti. Oh, gloria a Dios. Ahí sale el aceite de la unción que bendecirá a la vida de otra gente. Oh, gloria al nombre de Jesucristo. ¿Cuántos se han edificado alguna vez con un testimonio de alguien que pasó por una crisis terrible en la vida? Alguien que derrotó la enfermedad por medio de la fe. Alguien que vio su familia ser restaurada. Una madre que vio sus hijos llegar a los pies de Cristo cuando parecía que no había esperanza. Un matrimonio destruido que fue restaurado por un hombre o una mujer que oraba incesantemente. ¿Cuántos testimonios no hacemos y hacemos hasta fila por escucharlo? Compramos el libro de cómo esa familia fue bendecida o ese hombre fue restaurado o cómo Dios lo libró de la prueba. Oh, gloria al nombre de Dios. Y todos tienen algo en común. Todos fueron procesados. Todo hombre de Dios, toda mujer de Dios que tú miras, que tú admiras, ese hombre tuvo que haber ido a un Getsemaní en su vida. Y en ese Getsemaní fue apretado. Y ahí es cuando la unción, el aceite, porque la aceituna que va a la prensa es la aceituna madura. Tú tienes que madurar, y esa madurez te va a llevar. ¿Por qué dice la gente esto? Pastor, mire, es que cada vez que empiezo a buscar de Dios, mire la de problemas que se me levanta. Y la gente es inmadura, no entiende, pero no sea cabezoncito ni cabezoncita. Es que si estás buscando a Dios y te han llegado problemas, es que Dios te está llevando al Getsemaní para sacarte la unción, para exprimirte, y comienza la unción a fluir en tu vida. No es que
Es que la gente a veces yo oigo cada cosa. Dice, no, es que estoy buscando a Dios y ahora es cuando más problemas. ¿Y quién te dice a ti que el buscar de Dios te exime de problemas? Los hombres que buscaron a Dios en la Biblia, todos tuvieron problemas. El asunto está en qué tú haces con ese problema. Tú tienes que decir, las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse sobre mi vida, sobre tu vida. Si estoy siendo exprimido, apretado, están sacando lo mejor de mí y es porque estoy madurando. Si estás en un proceso duro que no es por una terquedad tuya, eso te llegó, un problema te llegó y tú no sabes por qué, es más, por ser cristiano te llegó el problema que estás viviendo. ¿Se quieres que te diga algo? Bienvenido a Getsemaní, pero déjame decirte algo. En el Getsemaní dice la Biblia que Jesús, su sudor era como gotas de sangre. ¿Por qué? Porque estaba siendo apretado, prensado. Así te sientes tú tal vez en tu Getsemaní, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, de allí destiló la unción, aleluya, que tocó tu vida, tocó mi vida, alcanzó mi familia, la tuya, y por esa unción estamos aquí hoy. Alguien glorifique al Señor, aleluya. Entonces, linda iglesia, para que la aceituna genere aceite requiere que alcance su mayor nivel de madurez, para que entonces, y que sea prensada, ya te expliqué eso, o sea, una aceituna inmadura no va al Getsemaní, porque no da, ¿para qué? No produce aceite. Entonces, una de las cosas que podemos hablar de una señal de que estás entrando a la madurez, es las cosas que te pueden estar sucediendo. O sea, pastor, tú tienes que continuamente sentarte y analizar. Parte de la madurez es sentarte y analizar concienzudamente y decir, bueno, esto que me está pasando, ¿por qué me está pasando? Ser sincero contigo mismo. No como una hermana que yo conocí en Puerto Rico, que siempre pedía oración por sus múltiples pruebas. Y en una de las pruebas que pedía oración decía, me han querido golpear por causa del Evangelio. Pero no era que la querían golpear por causa del Evangelio, era que la hermana era bien sueltecita de lengua y se pasaba hablando mal de los hijos de unas vecinas, criticándole a los hijos y hablando mal de los hijos. Y las vecinas le llegaron a la casa y la querían tronar. O sea, y ella decía, ella aludía que todo era prueba por causa del Evangelio. No, eso son consecuencias de ser chismoso. Una vez, se llamaba Alfredo aquel. Llegó a la iglesia, yo creo que no se ha muerto. Llegó a la iglesia con una alcancía que le abrieron aquí, de un macanazo que le dieron aquí, como 7, 8 puntadas aquí mismo, en el mismo medio de la frente. Cuando llegó con la frente así, con las puntadas, y Fredo, ¿qué te pasó? Varón, por la obra del Señor. Fui a hablar de Cristo y la gente está endemoniada y el hombre le hablé de Cristo y me dio un macanazo y me abrió la frente. Mire. Llegó la policía y todo. ¿Y qué hiciste? Yo no lo denuncié, dije, yo te perdono. Y yo digo, wow, ese hombre es un testimonio. Y yo decidí, yo me quedé tan impactado, pero como yo lo conocía, no se me hacía como que ese testimonio no iba con él. Porque yo puedo esperar eso de Alfredo, de un hombre así, serio, ¿verdad? Del anciano Neri que se dejaría golpear. Pero yo conocía a este. Y este no me tiene cara a mí de mártir. Y que me voy a... ¿Y dónde fue en tal sitio? Y me fui a averiguar. Porque era un señor que vendía hot dogs. Y ahí fue el incidente. Llegó policía, llegó todo. Bueno, un desastre, la sangre y bueno. Y me puse a averiguar con alguna gente que estuvo allí. Oye, ven acá, ¿y cómo estuvo eso de la persecución esa? ¿Cómo va a ser eso si ese señor, por qué va a golpearlo así? No, lo que pasa no fue eso. Lo que pasó fue que él llegó ahí al puesto y había gente ahí a la hora del almuerzo y él llegó y le dijo, ¿cómo está usted, hijo del diablo? Le dijo al dueño del puesto de los hot dogs. ¿Cómo están los hijos del diablo? Y se refirió al dueño del carrito. Oh, sí, el Señor tenía ahí un palo para los pillos. Y con el mismo palo se lo mandó y se lo zampó aquí.
él decía que era una prueba por predicar el evangelio. Entonces, una de las cosas que tú tienes que aprender para entrar en madurez es que si algo te está pasando en la vida o te ha pasado en la vida, mira a ver por lo que es. No tienes dinero, ¿por qué no tienes dinero? Bueno, si se lo has dado a las mujeres que bailan, pues no digas que estás así por una prueba. ¿Me explico? Si tienes tu matrimonio en problemas, no es que el diablo está usando a tu mujer, es que si eres áspero con ella y la maltratas, pues tu prueba en el matrimonio no es resultado de una prueba, sí, es una consecuencia de ser usted como es. Entonces hay que comenzar a darnos cuenta de que la madurez implica ser sincero con nosotros mismos. Deja el complejo ese de víctima, hay que dejar el complejo ese de víctima que tenemos, donde pensamos que el mundo está en nuestra contra. Mira, la realidad, muchas de las cosas que yo he vivido y que usted también ha vivido, es cosas que hemos hecho y estamos cosechando de acciones, errores, una firma que no debimos dar, todo ese tipo de cosas. Si te estás metiendo mal en el negocio, a lo mejor es por una actitud, no sabes evaluar bien, firmas cualquier cosa, no cotizas bien los trabajos, pues te va mal. ¿Me dejo entender? Entonces, vamos a ser sinceros. La madurez implica ser sincero. Decir, bueno, esto es lo que me está pasando. ¿Por qué estoy así? He sido un mal administrador. No tengo plata porque he sido un mal administrador. Estoy enfermo porque le he dado a este cuerpo todo lo que lo daña y estoy enfermo. La familia está mal por nuestra causa. Pero si la cosa no es así, tú tienes que entender entonces que estás en el Getsemaní. Entonces el Getsemaní, Dios te va a prensar, pero ¿sabes una cosa? Lo mejor de ti saldrá. Porque la aceituna que va al Getsemaní es la aceituna que ha alcanzado el nivel de tolerancia que le permite ir allá. O sea, si estás en el Getsemaní, dale gloria al Señor porque has crecido y podrás reflexionar y decir como a veces decimos, yo no sabía que yo podía soportar esto. Muchas veces hemos visto gente pasando por una crisis en la vida y decimos, wow, y a los años, la mismita, si no peor, la estamos pasando nosotros. Y lo que nosotros pensábamos que no podíamos soportar, terminamos soportando mucho más. ¿Por qué? Porque has madurado, has crecido y tu fe se ha fortalecido y eso te lleva a una herencia. Alguien dé gloria al nombre del Señor. Entonces, linda iglesia, el árbol, hay una madurez, que es la madurez. Escuche bien esto. Yo voy a seguir con esto después, porque no tengo todo el tiempo. Pero la madurez se manifiesta en dos aspectos. Una es la madurez que en un árbol, por ejemplo, hablando agrícolamente hablando, en términos agrícolas, está la madurez de un árbol y está la madurez del fruto. Entonces, cuando tú siembras una semilla, sale una planta eventualmente. Y esa planta produce pues un arbolito, un arbusto. Y una de las formas de saber que el árbol ha madurado es el árbol que cuando vemos que comienza a producir frutos, podemos asumir que el árbol maduró. Por eso usted va a un árbol y si el árbol tiene poco tiempo de sembrado, no más seguro no va a tener frutos. No ha dado un solo cosecho del fruto. Porque es un árbol inmaduro, joven, incapaz. Mire todo lo que la inmadurez hace, te hace incapaz. No te permite producir porque es inmaduro. Pero ¿qué sucede? Llega un momento donde el arbolito madura. Entonces está el árbol inmaduro y el árbol maduro, que es el que ya comienza a producir los cosechos de la fruta X. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios va a mirar, por eso te dije en inicio, que el desafío de todo el que se convierte, ¿qué dice la Biblia? Seremos plantados
como árboles plantados. Dice así que Dios te compara a ti con un palo de lo que sea. Eres como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se cae. Aleluya. Somos árboles con la capacidad de que no importa lo que esté a nuestro entorno. Si no llueve, no importa. No importa, porque estamos plantados junto a las corrientes de las aguas. Cuando usted está en Cristo Jesús, usted está plantado a la fuente de agua que produce agua de vida eterna. Y no importa lo que esté pasando en tu entorno, tú vas a producir a su tiempo. Eres un árbol que va en vía de producir fruto. Diga gloria al Señor. Aleluya. Hay que crecer, hay que madurar. ¿Y cómo madura el árbol? Bueno, pues tomando los nutrientes y el agua que sale de la fuente. Pero ¿qué sucede entonces, linda iglesia? Que ya vimos que puede haber un árbol que sea grande, pero que lo que determina que es maduro es el fruto. Entonces, si usted me dice, soy maduro, let me see your fruits. ¿Cuántos son maduros aquí? Nada, nadie es maduro. ¿Cuántos son maduros aquí? Diga, yo soy maduro. Pastor, ahí voy, pastor, ahí voy haciendo la luchita por madurar. Bueno, no me levante la mano, porque algunos dicen, si levanto la mano, y si la dejo bajar también es un problema. No levante la mano, nada más óigame. Los que son maduros se va a conocer por los frutos. Jesucristo dijo, por los frutos. ¿Por qué no dijo por la hoja? Porque un palo de hoja, cualquier hoja de palo ahí, es un árbol de aguacate, y la hoja y el tronco, y todo el mundo sabe que es de aguacate, pero Jesús dijo, no por la hoja, dijo por los frutos. Porque puede haber mucho árbol plantado, pero hay mucho árbol inútil, estéril, que nada más anda chupando de la tierra. Mire lo que dice Lucas 13, dice verso 6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si no diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. ¿Qué quiere decir entonces? Que aquí el detalle está de que hay un árbol que está plantado, que crece y que ocupa espacio y no produce fruto. La Biblia mía y la suya dice que está próximo a ser cortado. Y te dije que el árbol eres tú, el árbol soy yo. Y si estamos en la iglesia nada más que chupando agua y nada más que agarrando la vitamina que sale de aquí para que te multipliques y crezca, y año va y año viene y tú eres la misma, no digo yo, no lo dice Luis Rivera, dice la Biblia, está próximo a ser cortado. Pero Dios es rico en misericordia y en amor. Por eso dice: déjenme un momento, vamos a darle un año más y vamos a acabarle, vamos a trabajarle más, vamos a abonar esta raíz y vamos a ver qué produce. Por eso yo he visto discípulos que en un inicio tuvieron malos comienzos, pero después de un tiempo como que despertaron y produjeron fruto, porque Dios sabe que hay discípulos que a lo mejor no van a dar fruto en el tiempo que se espera, pero producirán. Por eso Él es rico en misericordia. Puede decir amén a eso. Yo he tenido 2 que 3 discípulos como que parece que no prenden, pero llega un momento, oye, que sí, que se componen. Y uno dice, ahora sí. Otros a los meses, otros al año ya están produciendo. Y otros llevo 10 años cavándole la raíz. Pero tengo fe de que si Dios lo tiene por ahí, aleluya, yo creo que algo va a pasar. Oh, gloria. Hay gente que pierde la fe en que alguien puede producir. Y este viñador, el dueño de la viña, que representa, es una representación que podemos interpretarla de muchas maneras. Pero el dueño de la viña, el dueño de la tierra, vemos, mis amados, que el Señor, el Padre, podemos compararlo. Mas sin embargo vemos al viñador, podemos compararlo con el Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre es santo, el Padre es todopoderoso y el Padre no soporta ver la esterilidad. Pero Cristo viene para
darnos una nueva oportunidad de fructificar. Aleluya. Y por eso dice, vamos a acabarla alrededor de Él. Jesús está hablando acerca de cómo es que funciona el reino. Si no fuera por la bondad y la misericordia del Señor, hubiéramos sido todos consumidos. Pero Cristo Jesús tuvo misericordia y trabajó con nuestras raíces, trabajó con nuestro problema y nos dio una oportunidad y hoy podemos producir. Dele gloria al Señor, dele un fuerte aplauso al Señor que vive, que reina para siempre. Aleluya. Entonces, linda iglesia, hay un tiempo para producir. Y pastor, ¿y por qué aquel dice que uno lleva 10 años? ¿Y por qué aquel? Yo no sé cuánto tiempo te van a dar a ti. Ese es el detalle. Que si fuera yo el que decidiera cuándo voy a cortar o cuándo voy a dejar, está todo bien. Pero aquí tenemos un jefe. Entonces yo no sé cuándo Dios va a cortar y cuándo Dios va a dar un año más o le dará 3 años más. Yo no sé. Mi trabajo es que mientras estén ahí yo seguiré abonando. Mientras lleguen sigo invirtiendo en ellos. Mientras lleguen por ahí, aunque sea arrastrando la cobija, aunque yo sepa que yo sepa 3, 4 cosas, pero sigo trabajando por ellos, sigo apoyándole, sigo diciendo que hay un gran plan y hay un gran proyecto y que Dios tiene cosas grandes y lindas para ellos. Yo creo que Dios puede levantar a alguien hoy. Yo creo que Dios puede hacer que alguien hoy produzca fruto. Alguien que diga, ya estoy cansado de este periodo de esterilidad, voy a producir, voy a ver la gloria de Dios, voy a dejar de ser tan renuente y tan cuestionador y voy a servir, voy a cerrar los ojos y voy a servir a Dios, me voy a abandonar en sus manos y yo le aseguro que va a haber alguien hoy, en este día, que hoy recibirá esa bendición. Gloria al nombre de Jesucristo. Alguien dele la gloria al que vive y al que reina. Gloria, gloria, diga gloria. Entonces con esto voy a terminar. Y es acerca, mis amados, que dentro de la madurez es lo que nos distingue de lo que no es. O sea, un cristiano recién convertido y un mundano no se ven tan diferentes. ¿Sí o no? O sea, vemos un cristiano recién convertido, de una semana de convertido, y vemos una mundana. Sí, hermana, y la mundana se puede ver hasta más correcta y más conservadora que la cristiana de una semana de convertida. Porque no se ven grandes diferencias, igual con los hombres. Un hombre acepta a Cristo, pero todavía tiene sus actitudes. Todavía mira mal la gente. Y todavía manotea y todavía discute en el fútbol. Lo fui a ver a jugar ayer al fútbol y dije, vamos a ver, yo no sé si se portarían bien porque yo estaba allí, pero yo estaba esperando unos patadones que se dieron allí. Yo dije, va a ver. Y habían unos allí que estaban bravos, pero no eran de los míos. Sí, porque un cristiano recién convertido, en comparación con un inconverso, para Dios hay una distinción, ha sido sellado por Dios. Pero definitivamente un cristiano de una semana es un perfecto inmaduro. Es una persona completamente inmadura. Te dije al principio que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. O sea, está en unas condiciones, es salvo, pero a nivel de manifestar gloria en su vida, no la manifiesta todavía. Entonces hay que madurarlo. ¿Puede decir amén a eso? Entonces usted tiene que madurar. Entonces aquí vamos a ver, con esto voy a terminar esta enseñanza de hoy. Y es que hay diferencia, y la palabra enseña de la diferencia entre el trigo y la cizaña. La palabra dice, oigan lo que le voy a decir, porque generalmente decimos cizaña. Casi siempre decimos cizaña hablando de los chismosos de la iglesia, de los que andan siempre en problemas dentro de la iglesia. O sea, pero espérese. O sea, eso tiene muchas aplicaciones. Y yo no quisiera decir lo mismo que ha dicho todo el mundo. Yo quiero darle a esto una connotación. Y no una connotación como la que generalmente escuchamos. O sea, que más que nada lo que hace es divide la iglesia. Empieza el hermano Pedro a mirar, a mí se me hace que Juancho es cizaña. O sea, porque siempre se termina en esto.
en que en la iglesia hay trigo y hay cizaña y crecen juntos. Está bien, ya eso lo sabe usted. Pero aquí hay otras connotaciones también que son muy importantes, que nos pueden ayudar a mejorar. Más que juzgar. Porque los que juzgan al hermano, los que son inmaduros se conocen porque son gente que juzgan a los hermanos. Eso es una inmadurez. En el momento que tú empiezas a compararte con tu hermano, tú caes en el renglón de los inmaduros. Porque, mire, cuánta gente yo he escuchado que dice, yo no voy a esa iglesia porque ahí se congrega Juana. Y Juana yo la conozco. Me quería bajar mi marido. Y dicen cosas. ¿Cuántas cosas no ha escuchado usted? Que no voy a ir porque ahí va Pepito. Y Pepito me robó una gallina a mí en El Salvador. Y la gente dicen cosas así. Para ser como fulano o mengano, mejor, por eso es que yo no voy, por eso es que yo no soy cristiano. ¿No dice así la gente? Mas sin embargo, eso es una manifestación crasa de inmadurez. Obviamente no es ni cristiana la persona. Pero ¿qué tal de los que son cristianos? Y se expresan similar. Concluyo. Tenemos que entender, linda iglesia, de que en las congregaciones hay gente que va, hay niveles de crecimiento en las personas. Y tenemos personas que ya llevan un buen tiempo y han mostrado que han ido creciendo. Definitivamente han ido creciendo. Gente que yo los gané del mundo y algunos son supervisores hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Gente que ha mostrado que ha crecido y ha madurado. Gente que eran del mundo y hoy tienen una casa de vida. Gente que le gustaba la vida loca. Hermano Horacio me contaba que él era el organizador de las fiestas de la familia y él era el que compraba y la familia llegaba. Él era el líder de la juerga de la familia. Eso ya cambió. Pero no cambió de hoy para mañana. O sea, tú llevas ya un rato. ¿Qué quiere decir entonces? Que los que anduvieron en la fiesta de Horacio llegaron a las 2 semanas de él estar aquí y dicen, mira qué hipócrita. Pues si 2 semanas atrás nos pusimos pero bien bolos los dos. Y míralo ahora ahí con las manos levantando la iglesia. No es lo que dice la gente. Y eso es una manifestación de inmadurez. Entre nosotros hay que entender que hay gente que va en un nivel de crecimiento espiritual, parte de la madurez. ¿Por qué yo no me escandalizo ni me voy para el mundo por nada que hagan ustedes? ¿Qué puede hacer usted que me saque y me tire al mundo a mí? Cuando la gente oye un escándalo en la iglesia, dice no vuelvo más, porque son inmaduros. ¿Qué escándalo me puede sacar a mí de aquí? O del evangelio. Porque la madurez te enseña que hay que poner los ojos bien fijos en Jesús. Y que no importa lo que pase, no importa quién caiga, no importa quién escandalice, yo sé que mi Redentor vive. Y tú debes saber que tu Redentor vive. Y no decir, eso es lo que es la iglesia. Por eso, no, la iglesia es el pueblo de Dios. La nación santa, el linaje escogido, el pueblo adquirido por Dios. Pero tenemos gente en un proceso. Escucharemos y mientras más crezcamos, habrán situaciones. Escucharemos que cuando no es uno es el otro. A mayor crecimiento. Pero cuando maduramos, nada de esas cosas nos van a perjudicar y nada de esas cosas nos debilitarán en la fe y ningún chisme nos sacará de la iglesia, ni ningún comentario nos botará para el mundo, ni ningún insulto nos hará renunciar a nuestra fe, ni ninguna cosa, ni discrepancia entre hermanos me hace cambiar de iglesia. ¿Por qué? Porque hemos madurado y hemos crecido en el nombre poderoso de Jesús. Póngase de pie en esta hora. Démosle la gloria al Señor. Porque donde la presencia de Dios habita, tienen que suceder cosas grandes y sobrenaturales. Y yo quiero que tú sepas que Dios va a hacer algo contigo mañana. Oye, que te lo estoy diciendo, es palabra del altar.
Agradecemos que se haya tomado el tiempo para ver esta predicación. Es nuestro deseo que usted sea bendecido en gran manera. Si desea invitar a los pastores Luis y Zaira Rivera a compartir la palabra de Dios, puede escribirnos a luisriverapoder@gmail.com y pastora Zaira Rivera@gmail.com.